Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a estudiar otras clases de pago por cesión de bienes. Hacemos la advertencia que cuando se estudia el pago por cesión de bienes, se entiende que hacen parte o pueden hacer parte de esa cesión tanto los bienes corporales como los incorporales. Cuando se estudia asimismo el pago por cesión de bienes, pues se hace alusión a los principios generales o rectores de esa clase o de ese tipo de cesión. Y por lo general se alude a bienes de carácter corporal o material. Cuando se estudia el pago por cesión de créditos y el pago por cesión de créditos litigiosos, el pago mediante la cesión del usufructo o la pignoración o la anticresis del crédito, e incluso cuando se estudia el endoso, se tiene que tener muy en cuenta que se hace referencia a una cesión de bienes de carácter incorporal, es decir, de derechos de carácter crediticio, real, intelectual o de cualquier otra índole. Hacemos entonces esa advertencia antes de entrar al estudio mismo, al análisis del pago por cesión de créditos. Pues bien, el pago por cesión de créditos es una subclasificación o se encuentra entonces inmerso dentro del pago por cesión de bienes. Pero primero que todo, tenemos que distinguir que aquí propiamente no se va o no nos vamos a focalizar en el estudio mismo de la cesión del crédito, que es técnicamente un contrato, un acto jurídico, un negocio jurídico, sino que nos vamos a centrar en el pago mediante la cesión de un crédito. Así pues, es importante entonces establecer la noción de lo que es la cesión de un crédito. Pues la cesión de un crédito involucra el traspaso, como habíamos mencionado hace unos momentos, de bienes incorporales, sean ellos créditos o no. Ejemplo, encontramos que pueden hacer parte, o como ejemplo encontramos que hagan parte de la cesión del crédito, pues los derechos litigiosos o créditos litigiosos, los títulos valores, los derechos intelectuales o económicos, los derechos reales de naturaleza predial, la propiedad, el derecho de propiedad, las garantías hipotecarias o de prenda y el usufructo o el derecho de usufructo, entre otros casos. Entonces, teniendo o haciendo la precisión de lo que es una cesión de un crédito, entonces, ¿en qué consistirá el pago por cesión de créditos? Pues es mediante el cual o mediante el pago por cesión de un crédito que acontece una transferencia de un derecho de crédito de un patrimonio a otro, haciendo la claridad que se presenta por acto entre vivos, es decir, que tiene que generarse un acuerdo de voluntades. Así pues, entonces, el pago por cesión del crédito nace de la voluntad del deudor de pagar la deuda mediante el traspaso de un derecho crediticio al acreedor o a su acreedor. Esto significa que el derecho crediticio pasa del patrimonio del deudor, ojo, que en este caso es el acreedor inicial y titular del crédito, denominado cedente. Y entonces se
traspasa ese derecho de crédito, ¿cierto? Del patrimonio del deudor que recibe el nombre de cedente al patrimonio de su acreedor en calidad de nuevo acreedor o cesionario. Importante tener en cuenta aquí que ese traspaso de la obligación involucra que ella o la obligación misma se transfiere de forma original, es decir, que no cambia, que la obligación no cambia o sufre una alteración o no sufre ninguna alteración en cuanto a sus condiciones, ¿cierto? A sus plazos y demás calidades o características mismas de la obligación. De esta forma, hay que tener presente, de esta forma se cambia el acreedor por uno nuevo, es decir, el deudor que tiene la titularidad de un crédito y que le ofrece pagar o acuerda pagarle la obligación a su acreedor, ¿cierto? En este orden de ideas, entonces, de esta manera se estaría cambiando un acreedor original por un nuevo acreedor, pero con la característica que el deudor se mantiene y por lo tanto recibe el nombre de deudor cedido. Muy importante tener en cuenta este aspecto. Ahora, ¿cuáles son o cuál es el requisito y el efecto principal de este pago por cesión de créditos? Pues en primer lugar tenemos que el pago por cesión de créditos puede hacerse a título gratuito o a título oneroso. En este caso, pues es importante tener en cuenta que nuestro estudio radica en el estudio de la onerosidad. ¿Por qué? Porque se está pagando una obligación mediante la cesión de un crédito, mediante el traspaso de un crédito. Igualmente, como un efecto, digámoslo, un requisito más bien, para que proceda la cesión de créditos, el acreedor o cedente debe hacer la tradición del título, la entrega del título, la entrega del documento que contiene el derecho y que por lo tanto legitima o lo legitima a él como acreedor original o primitivo a favor del cesionario, quedando entonces así legitimado el cesionario como nuevo acreedor. Esto en atención al artículo 761 del Código Civil, tenerlo muy presente, que se requiere entonces la entrega de el título, la tradición del título. De este apartado que estamos mencionando del artículo 761, pues podemos concluir o identificar unas características. ¿Cuáles son esas características? Pues que el pago por cesión de créditos o la cesión de créditos misma es un negocio jurídico de naturaleza formal y real. ¿Qué significa que sea formal? Pues que debe cumplirse con una solemnidad o con unas solemnidades o con una formalidad. En este caso, ¿cuál es? La entrega, ¿cierto? La tradición del título. Ese título puede estar representado en una carta de pago y esa carta de pago debe estar firmada por el cedente. ¿Y qué es una carta de pago? Pues es aquel documento que contiene, ¿cierto? La manifestación o la certificación misma del acreedor de la existencia de ese derecho crediticio, la carta de pago. ¿Y por qué es real? Porque tiene efectos en virtud de la entrega del título. Esto significa que los efectos se producen desde el momento mismo de la entrega material
de la tradición material, valga la redundancia, del derecho crediticio contenido en el título o documento. Entonces encontramos que armonizan dos artículos del Código Civil en esta característica de real, o en esta característica real del pago por cesión de créditos o la cesión del crédito, que son los artículos 741 del Código Civil y el artículo 1500 del Código Civil. Dos artículos que armonizan, vuelvo y repito, dos normas que armonizan perfectamente en esta identificación de las características del pago por cesión de créditos. Otro aspecto importante dentro de los requisitos y efectos que debemos tener en cuenta en el pago por cesión de créditos es que en virtud del título que entrega el cedente al cesionario, a este último recibe el crédito, o este último recibe el crédito con todos los privilegios, accesorios, vicios y acciones. ¿Por qué? Porque acuérdense que acabamos de mencionar que ese traspaso del crédito o de la obligación del derecho crediticio mismo es inalterado, o sea, no cambia, se mantiene y por lo tanto entonces también se transfieren o se transmiten los privilegios, los accesorios, los vicios y las acciones que puede soportar o que soporta el crédito. Lo anterior también teniendo en cuenta que es un derecho derivado o derivativo y no originario. ¿Okay? Entonces, muy claro tener en cuenta este aspecto al momento de determinar esas características, lo que estamos haciendo, determinando las características de la cesión del crédito a fin de pagar una obligación. También encontramos que frente al deudor cedido se necesita únicamente la notificación de la cesión. Se le debe notificar la cesión, ¿cierto?, al deudor cedido, es decir, que su nuevo acreedor ya no será Juan, sino será Francisco. Entonces hay que notificarle a ese deudor cedido. ¿A qué se debe también? Pues porque el deudor técnicamente es un tercero, se convierte en un tercero en el negocio jurídico de la cesión y por lo tanto, pues le es indiferente a quién deba satisfacer o a quién deba pagarle la obligación. Esto a la luz del artículo 1964. Acuérdense que también es importante tener en cuenta que en este caso, si el deudor cedido paga la obligación de buena fe al acreedor originario, se entenderá como válido el pago, recordando esas reglas generales mismas del pago. Ahora, hay que especificar y tener claridad en lo siguiente. El estatuto o el código mercantil nuestro colombiano no consagra o no estipula o no desarrolla la cesión crediticia. Por lo tanto, tenemos que remitirnos al ámbito civil, es decir, al Código Civil, y por lo tanto lo que se establezca o lo que se establece en el Código Civil se aplicará o se aplica en materia mercantil o comercial. Y por último, dentro de esas características y efectos mismos, pues los títulos valores no son susceptibles de cesión propiamente dicha del crédito desde el punto de vista ordinario, sino que se transfiere mediante mecanismos específicos o métodos específicos contenidos en el código mercantil. Y esto puede ser a través de la figura del endoso, que la figura del endoso es una forma de ceder los títulos valores y que va a ser también objeto de estudio en nuestro curso de Derecho de las Obligaciones. Ahora, ¿cuáles pueden ser las modalidades o las clases de pago por cesión de créditos o de cesión de créditos?
pues tenemos las siguientes. Puede ser simple o condicional. ¿Qué significa esto? Que puede estar sujeto a una condición o no. El pago por cesión de créditos o la cesión de créditos misma puede ser total o parcial. Puede pagarse o puede cederse a fin de pagarse la obligación una parte o la totalidad del crédito. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que puede ser plural o singular, es decir, que pueden presentarse más de un cedente o más de un cesionario, es decir, más de dos partes dentro de ese negocio jurídico. Y ahora también tenemos que tener en cuenta que dentro de la modalidad, pues que depende de la voluntad de las partes. Entonces, puede ser simple o condicional, total o parcial, plural o singular, dependiendo del número de sujetos dentro de la obligación, si hay más de un cedente o más de un cesionario, y obviamente depende de la voluntad de las partes. Ahora, ¿cuáles créditos no son cedibles? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los créditos los derechos crediticios, digámoslo aún más específico, esos derechos crediticios tienen que ser de carácter patrimonial. Por lo tanto, no son susceptibles de cesión aquellos derechos de naturaleza extrapatrimonial, como lo son aquellos derechos estrictamente personales o personalísimos, o también llamados de la personalidad, e incluso la mayoría, o podemos decirlo así, los derechos familiares. Entonces no serán objeto de cesión o de pago por cesión de créditos. ¿Cuáles son los requisitos entonces? Identifiquemos los requisitos esenciales del pago por cesión de créditos. Pues tenemos la existencia, la titularidad y la disponibilidad del crédito. Tres requisitos importantes: que el crédito exista, ¿okay?, que se pueda verificar; la titularidad, es decir, que el cedente, la persona que cede el derecho crediticio o el crédito en calidad de pago, sea el titular del derecho, y que entonces el crédito esté disponible, es decir, que no tenga ninguna restricción, que pueda cederse de manera expedita. Una característica también importante dentro de las tres que podemos identificar, o esas características especiales del pago por cesión de créditos. Y por último, lo que habíamos mencionado inicialmente, el pago por cesión de créditos puede ser a título oneroso y a título gratuito. Bien, hasta ahora tenemos claro entonces, o hemos analizado, la figura misma del pago por cesión de créditos. Ahora, ¿qué es el pago? Entrémonos a analizar, o entremos a analizar el pago por cesión de créditos litigiosos. Para entender en primera medida el pago por cesión de créditos litigiosos, pues tenemos que tener en cuenta que aquí ya el deudor no tiene ni bienes corporales, es decir, no se realiza propiamente dicho un pago por cesión de bienes, ni tiene derechos crediticios, sino que tiene derechos que están en litigio, que están siendo controvertidos. Y de allí el nombre de pago por cesión de créditos litigiosos. Entonces, ¿en qué consistirá el pago por cesión de créditos litigiosos? Pues es el traspaso de la posición del litigante a partir de la contestación de la demanda, lo cual genera derechos aparentes a favor del demandante, que se pueden inclusive ceder entre vivos o por mortis causa, por causa de muerte. ¿Dónde encontramos la cesión de créditos litigiosos? Pues la encontramos
entre los artículos 1969 del Código Civil y 1972 del Código Civil. Ahora, los derechos litigiosos son aquellos derechos, digámoslo de manera redundante, atados a una controversia judicial, o sea, aquellos que están en litigio, cuyo resultado depende del fallo incierto del juez, de la sentencia incierta del juez, que nadie puede prever. Así, la cesión de un derecho litigioso, de esta manera, la cesión de un derecho litigioso será un acto jurídico por medio del cual una persona cedente transfiere a otra, denominada cesionario, sus derechos personales o derechos reales que se encuentran controvertidos en juicio, es decir, que se encuentran en pleito. Un derecho se considera también litigioso desde el instante mismo en que se notifica la demanda. No solamente es desde que se contesta la demanda, sino también desde que se notifica la demanda. ¿Cuál es entonces el objeto del pago por cesión de créditos litigiosos o de la cesión de créditos litigiosos? Pues consiste en el traspaso de un derecho contingente. ¿Por qué contingente? Porque está en litigio, porque está supeditado a un fallo judicial, sujeto a una condición, a un hecho futuro o incierto. Volvemos a repetir que se ve representado ese hecho futuro o incierto, se ve representado en la sentencia misma del juez. Ahora, ¿cómo se tramita la cesión de créditos litigiosos? Pues lo primero, es necesario que para que surta efectos dentro del juicio, que el cesionario, es decir, la persona que está recibiendo en calidad de pago ese crédito litigioso, que podemos denominar también como nuevo acreedor, se presente ante el juez presentando un memorial firmado por el cedente, que en este orden de ideas será el demandante, el cedente, el demandante, junto o acompañado además de ese memorial firmado por el cedente, junto con el título o documento que contiene el acto de cesión o que contiene el crédito mismo que está en litigio. Y obviamente le solicitará al juez que lo reconozca como parte dentro del proceso en calidad de nuevo acreedor o nuevo titular del derecho litigioso. Un aspecto importante, entonces, que es el demandante en que en principio pues va a tener esa oportunidad de ceder ese derecho litigioso. No será el demandado, sino que será técnicamente el demandante, porque él tiene las pretensiones, salvo que haya una demanda en reconvención, es decir, que la demanda se haya contestado, ¿cierto?, en reconvención, caso en el cual tanto demandante como demandado tendrán las dos características recíprocas o serán recíprocamente demandantes y demandados. Ahora, haciendo una precisión ya por último de este pago por cesión de créditos litigiosos o cesión de créditos litigiosos, pues la naturaleza jurídica. ¿Cuál entonces será la naturaleza jurídica del pago por cesión de créditos litigiosos? Pues es un acto aleatorio. ¿Y qué significa que sea un acto aleatorio? Pues porque el cedente no puede garantizar el resultado del fallo judicial, es decir, la sentencia del juez es un hecho futuro e incierto.
y por lo tanto se lo cataloga como un acto aleatorio en su naturaleza jurídica. Bien, con esto terminamos el estudio de estas dos figuras, que es el pago por cesión de créditos o la cesión de créditos y el pago por cesión de créditos litigiosos o la cesión de créditos litigiosos. Hasta luego, chao, chao.